ministrando, a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige en esta tarde. Yo me someto al Espíritu para que el Señor ordene mis pensamientos. Yo lo creo que es el mismo Espíritu que lo ordena y que digamos en esta hermosa tarde lo que el Espíritu Santo quiere ministrarle a su iglesia, porque solo Dios conoce su iglesia y Él sabe de qué cosa tiene necesidad. Continuaremos hablando hoy del verdadero avivamiento. Eh, Vamos a leer la introducción, pero antes de leer la introducción, quiero hacer un recuento a ver si la memoria no me falla. En la historia de la iglesia ha habido el gran avivamiento que todavía se ve el fruto y nosotros estamos recogiendo que fue bíblico ese avivamiento porque empezó con la palabra y con integridad, con arrepentimiento. Fue el de la reforma en el siglo XVI. Después surgieron muchos avivamientos, no tenemos ánimo en esta tarde de despotricar ni criticar a nadie. Surgió uno de los más grandes, que ahí surgió el mundo, valga la redundancia, pentecostal, en el 1906, en Los Ángeles, en Azusa Street o la calle Azusa, en Los Ángeles, 1906. Ahí estaba en la vanguardia William Seymour. Hubo otro gran avivamiento que fue en el 1994 en Toronto. Ese fue el que le llamaron el avivamiento de la borrachera espiritual y de la risa santa. ¿Están traduciendo? Un tercero, 1995, en Florida, Pensacola, que fue influenciado por el de Toronto. Ahí también había una risa y una borrachera y haciendo ruidos como animales. Ninguno de nosotros respetándolo, viéndolo la lupa de las escrituras, no lo consideramos bíblicos. Todo lo que el mover de Dios tiene que estar sometido al Espíritu y a la Biblia. El tercero fue yo dije 1994. Un cuarto avivamiento, porque estamos hablando de los avivamientos que han surgido en el mundo carismático, fue Len Lake, creo que en Florida también, en cuarto. Y un quinto en estos días en Kentucky, Asbury, que es ese como un pequeño fueguito. De todos esos avivamientos, ninguno hubo fruto. Hubo mucha corrupción, sí. Hubieron líderes que se hicieron multimillonarios, avionetas, etcétera, y mucha corrupción. También hubo, sí, muchas manifestaciones, porque al cristiano hay que enseñarle que Satanás puede hacer cualquier cosa, amados. Lo dijo Jesucristo, no soy yo. En Mateo 24 dice que cuando digan que ahí está el Mesías, el ungido, no vayas, no le creas, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas, y lo dice claro, Jesús dijo que harán cosas grandes, maravillas, maravilla es algo muy grande y prodigio. O sea que usted nunca se debe de mover por una manifestación, aunque vea un muerto resucitar ahí, porque dice que porque Satanás puede fingir y hacer cualquier cosa. Los magos de Egipto no fue un simulacro, hermanos, convirtieron de verdad sus varas en serpiente, imitaron las primeras tres plagas de Moisés, convirtieron el agua en sangre también. Ellos la iban imitando, imitaron también la tercera plaga, creo que la de las ranas, la cuarta de los piojos, no pudieron imitarla. Ellos dijeron, no, ya hasta aquí llegamos. Esto es el dedo de Dios. O sea que si hay algo, porque Satanás es un ser espiritual, que él se mueve bastante, bastante, es en el mundo espiritual. Y él hace muchísimas cosas también, porque lo dijo Jesús, que harán maravillas. Esos falsos Mesías en hebreo es enviado, Cristo en griego es enviado, ungidos. Vendrán falsos ungidos y harán maravillas, milagros y prodigios. Entonces el cristiano no se puede mover por el milagro. Lo único que puede mover
a un cristiano, eso está claro porque lo dio Jesús. Por el fruto lo conoceréis. Es el fruto. Una iglesia en que usted ve las gentes cayéndose, en estado catatónico, riéndose, va haciendo mucho ruido, etcétera. Hoy en día es una fiebre en las iglesias. La persona no puede estar tranquila porque eso es parte de la gran manipulación, el gran engaño y para encantar a la gente. Usted ve una persona que termina de orar y no ha terminado de orar. Yo digo, ¿por qué no se sientan a meditar? Es una paranoia. Terminan de orar en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero es bonito darle un aplauso al Señor, pero no como un estribillo, no cada 5 minutos. Con eso no edifica, hermano. El Señor no está mendigando aplausos, ni se alimenta de eso. Ahora, si el Espíritu Santo, de una manera espontánea, uno termina de cantarle una alabanza al Señor y empieza a aplaudirle, eso es otra cosa, porque eso lo hizo ya el Espíritu Santo, pero no un encantador, un mago manipulador que te diga, dale un aplauso ahora, dale el otro, y no ha terminado de darle uno. Y en estos días estaba yo viendo a alguien, terminó de orar, yo digo, seguro que va a pedir un aplauso. Cuando terminó de orar, es que a veces se ponen a vocear, no hay nada en la oración y con el aplauso la adornan, dice, para que vean que fue algo poderoso. Entonces también la iglesia cree que yo ponerme a vocear aquí, y el Señor está aquí, y gloria a su nombre, Él vive. Esos son cacofonías, gritos vacíos. Eso no quiere decir que tiene que ser el Espíritu Santo. Usted está voceando. Y esta iglesia carismática son expertos. El que más duro habla, como se dice el refrán en el mundo, el que tiene más saliva, come más hojaldres. El que más duro habla, usted lo ve que tienen una bocaza. Señor, Él está aquí, aleluya, aleluya. Y usted diría, no, pero que mira, el hombre está lleno. Eso no quiere decir llenura del Espíritu Santo. Aunque en un momento dado usted se puede llenar y puede vocear, pero es diferente cuando yo voceo en el espíritu. Pero que no pueden bajar la voz, es una voceadera en las iglesias hoy en día. A veces eso también me pone nervioso. Cuando se está voceando y es el Espíritu Santo, usted no se pone nervioso. Hay una llenura y una alegría y como una paz. Pero eso, vocear gritos vacíos, quenofonía, como se le llame, cacofonía. Él está aquí, Él vive, tócate que usted está vivo, el Señor. Y así está la iglesia, por eso son partes de las maniobras para encandilar la gente y la gente como que, y se trabaja mucho cuando usted vocea, como los políticos, los buenos oradores, se trabaja con las emociones. Entonces, en todos esos ayudamientos ha habido mucho griterío y mujeres gritando, aleluya, aleluya, alábale. Pero nada de espíritu. Usted puede estar hablando bajito y lleno de la unción del Espíritu Santo, como puede estar hablando alto, lleno de la unción del Espíritu Santo. Cuando las cosas son del Espíritu, uno siente un cosquilleo, algo que te arde, como los dos caminos en Maús, cuando Jesús le hablaba, dice que el corazón ardía. Así Jeremías, él dijo cuando decidió que ministrar la palabra de Dios en Judá, él le era frente, él dijo, yo no voy a hablar más en tu nombre. Y dice que sintió un caliente, un calor que no pudo sufrirlo y soportarlo y tuvo que hablarla. Y algo le quemaba. Las cosas del Espíritu te arde el corazón y te llevan a una paz y amar a Dios y a alejarnos del pecado. Las voceaderas esas de la carne, no, que son estrategias del mundo carismático. Entonces le hice un recuento de todos esos avivamientos que no han sido bíblicos. El único bíblico fue el de la Reforma en el siglo XVI que trascendió, yo decía el domingo que fue un tsunami y cambió el curso de la historia. El de la iglesia lo cambió, hermanos. Ayer mismo yo estaba viendo una entrevista de políticos que no son cristianos y mencionaron la reforma. Ellos le llaman lo protestante. A mí no me gusta decirle protestante, sino reforma, porque fue un mover que reformó la iglesia. Y va a venir otro.
pero no de la iglesia. Se va a hacer en la iglesia, pero va a ser del Espíritu Santo, porque lo va a hacer Dios. El último mover antes de la segunda venida de Cristo, porque Cristo, hermano, olvídese de eso. Cristo no se va a llevar una iglesia como en la situación calamitosa que está esta, porque hay mucha corrupción. La casa hay que limpiarla primero y después viene Cristo. Entonces, en ese avivamiento es para limpiar. Ujú. Y yo en la introducción la voy a leer. En el mundo evangélico, carismático, existe la necesidad, porque es una necesidad, porque es el ambiente que se vive para buscar cosas materiales y usted tiene una necesidad de hablar duro, de crear ambientes y una necesidad imperiosa de crear nuevos avivamientos. Son creados y preparados, hermano, de crear nuevos avivamientos. Usted puede estar seguro, usted verá en unos añitos en ciertos estados aquí mismo en los Estados Unidos, que esta es la cuna aquí, donde más se propagan esos moveres. Usted lo verá, esos avivamientos, muchos hippies tocando, mucha música, nada de quebrantamiento y nada de palabra, porque es una necesidad de crear nuevos avivamientos a los efectos de conservar las arcas. Ese es el objetivo, eh, repletas con el dinero. El objetivo es eso y conseguir fama, porque usted se hace muy popular. Eso sí es verdad, hermano, y famoso. Adquirir dinero y poder. Y eso no es el evangelio. Dinero que esquilman y chupan, yo lo leí el domingo esto, como los vampiros a los crédulos y vulnerables. Por eso las personas más vulnerables e ignorantes lo engañan. Hay que abrirle los ojos a la iglesia. Siempre ábrale los ojos a los cristianos. Estos famosos avivamientos, esto lo escribí yo ayer, dejan una gran resaca. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, porque eso no está en la Biblia. Eso lo escribí yo, sometido al Espíritu. Yo lo escribí así porque a mí me dejaban resaca. Yo llegaba a mi casa con una resaca. Después de una manifestación en la iglesia, que si, no es, si es del Espíritu, no. Del Espíritu deja un gozo y una paz. Y usted llega a su casa que quiere tomar medidas, como yo siempre le digo a Luis. Y Luis le gusta mucho esa palabra, perdóname, el siervo tomando medidas. Usted empieza a tomar medidas, cambio. Digo, no, yo voy a arreglar esto, voy a arreglar esto. Cuando eso no deja resaca las cosas del espíritu, una alegría y un cambio. Y yo voy a dejar de hacer eso. Digo, no, en esta área me voy a portar mejor. Eso es lo que se llama avivamiento. Pero esas manifestaciones dejan mucha, porque a mí me la dejaba mucha rabia, resaca, frustración también. Oye, ¿por qué te deja frustración? Porque esas manifestaciones de la carne, siempre hay uno que va a brillar más que los otros. Entonces, si usted no brilló, como que es una competencia, usted va a llegar a su casa frustrado. Hay un líder en esos ayudamientos y los que cantan y varios líderes que se van a comer todos los dulces, que le van a dar toda la gloria a ellos. Y como usted no se la dan, usted va a llegar a su casa rabioso. Yo llegaba rabioso porque es una competencia. Digo, no, yo no brillé. Todo eso es carne y sangre y diabólico. Hay que cuidarse de eso. Entonces, esa es la resaca post-avivamiento. Porque esos avivamientos van a haber un grupito de hippies que los que tocan la guitarra, el teclado, se la van a lucir y van a impresionar. Y son multitudes de gente y lo van a ver. Y esos muchachos salen de allí, de que quebrantado, entre comillas, por hinchado. Digo, wow, aquí habían 5,000 personas, vinieron de todas partes a vernos a nosotros, porque hay un mover del Espíritu. Siempre le dicen el Espíritu Santo. Por eso Juan dijo que no le crea a todo espíritu. Entonces esas personas llegan a la casa como inflados, pero también con una resaca, porque nunca se llenan, hermanos. Eso de la gloria para el ser humano, eso es una trampa, un hoyo sin fondo. Porque si a usted
o a mí me dan gloria hoy, yo no me alegro, pero va a pasar algo. No es como cuando usted come unos alimentos que se sacia. Eso de gloria, el hombre y el poder, usted nunca se va a saciar hasta que se muera, buscando más, quiere más y más. Después que usted en el púlpito, en esos llamados avivamientos, se lleva la gloria e impresiona, le va a dar resaca porque usted va a querer todavía más. No se llena, nunca se llena. La carne nunca se sacia. Las cosas del Señor sacian, usted se llega como satisfecho. Y ay, Señor, este culto fue para ti, tranquilo, te adoré, pero me siento tan lleno, llenos de amor. Tengo como un deseo de darle, de no pensar tanto en mí, pensar en el otro, ayudarle al otro, de servirle a los demás. Ese es el resultado de los avivamientos que da Dios. Por eso estos avivamientos hay que pesarlo con la palabra. Entonces es una resaca que da posavivamiento. Resaca a los que brillan, a los líderes, y resaca el pueblo. Pues yo siempre en esos moveres, a veces nos pasábamos en esos llamados jubileos a las, perdóname mencionarlo, a las 9 de la mañana. Y usted, porque no sabe, pregúntele a mi esposa, salíamos a las 11 de la noche y llegábamos a Saca a la casa para ir domingo, eran sábados, rabiosos y maldiciendo. Y decíamos que era el Espíritu Santo. Las cosas de la carne producen rabia, sentimiento y enojo y peleando en el carro, matándonos. Entonces se me fue enseñando. Por eso no fue un invento mío. Yo le puse, así como cuando uno bebía alcohol antes, ese dolor de cabeza y estomacal, esa acidez, que le llaman resaca. No hay algo más terrible que una resaca después de una jumeta de alcohol. Y así está la iglesia, bebiendo ron sin bañarse. De resaca tras resaca. Entonces sentí ponerle resaca post avivamiento, porque da una resaca. Todo lo de la carne da resaca. Cuando es algo del espíritu da gozo. Y uno se pasa todo el día en la casa cantando y llorando y quebrantado y alegre y cambiando. Digo, voy a dejar de hacer eso, voy a cambiar, voy a servirle a mi hermano, voy a dejar de ser menos egoísta. Como hizo Saqueo, que llegó un avivamiento a su casa y empezó todo el dinero que se robó a repartirlo. Y lo voy a devolver como dice la ley, 4 veces cuando Cristo llegó a la casa de Saqueo, que era un publicano y cobraba impuestos para los romanos. Era un ladrón, pero el hombre cambió. Y esos son avivamientos del Espíritu Santo. Yo creo en los avivamientos. En mí empezó unos años atrás un avivamiento con la palabra y empecé a cambiar. Yo llegué, lo confieso y le pido perdón público a Dios a ministrar rabioso. No se me alarme. Eso sucede mucho en los ambientes carismáticos. Yo sé cuando una persona está ministrando airado, hermanos, por la situación de la iglesia y porque no avanzo. Porque uno siempre está buscando cosas. Como lo dijo el apóstol Pablo, que me gusta ese texto. Y yo lo digo esto llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Tienen una gloria, pero es la vergüenza. Viven avergonzados frente a su esposa, los hijos avergonzados por el mal comportamiento. Entonces yo le puse aquí, dejan una resaca posavivamiento. Y de esta manera el cristiano es como las actividades esas de los quinceañeros. Cuando una persona gastan, esa sí deja resaca, 20,000 pesos un quinceañero. Aquí son 16, ¿verdad? ¿Cómo se le llama en inglés? ¿Cómo? Sweet 16. Eso de una resaca, hermano. Porque a veces son 15,000 que se gastan.
Una vez, perdóname a mí el que te mencione, que trabajaba en ese club, en el acuario. Ahí han habido celebraciones a una nena, los 16 años, de $100,000, hermanos. Claro, si una persona que es rica, pero deja tremenda resaca. Yo he visto personas pobres porque han gastado 25,000 y hasta más, 30,000, pobrecitos. En vez de, yo para eso compro una casa, compro dos. Doy dos down payment de 10,000 y arrendo una y vivo para toda la vida y ya. Pero eso da resaca para impresionar, la vanidad de la vida. Y de esta manera el cristiano se queda solo con un nudo de emociones porque quiere más. Trabajan con las emociones. Se queda con un nudo en la garganta y deseos que deben satisfacer en la acumulación de vivencias, porque se queda con un nudo de emociones. Entonces el domingo quiere más emociones. Y es un círculo vicioso. Hay que salir como las ratas en laboratorio, una rueda, pero hay que salirse de esa rueda, hermano. Yo me salí de la rueda esa. Yo me salí, yo no puedo seguir así. Me están engañando, hermanos. Yo no puedo seguir. Yo dije una vez, me voy a salir de esa rueda, de ese círculo vicioso. Todos los domingos esperar una manifestación. No puedo seguir así. La manifestación más grande en mi vida ya yo la pasé. Se me reveló el Mesías. Quiero más. Y Él vive dentro de mi corazón, hermanos. Ahora quiero crecer en amor, en humildad y en servicio. Entonces ya los domingos voy a darle al Señor, a darle mi vida. Como dice esa alabanza, toma mi vida. No basta con cantar, no basta con decir. Recuérdeme esa alabanza cuando yo termine, Chaidi y Amiel, para cantarla y Lewis. Es necesario morir, es necesario morir. That. No basta con cantar, hermano. Es necesario morir. Dame tu vida. Eso es avivamiento. Esa clase de vida que sabes dar. Yo dije, no, yo no puedo seguir en esta. En mí pasó todas esas situaciones. Y yo no puedo seguir en la iglesia a ver, buscando una manifestación, a ver si veo un ángel. Porque no me basta Cristo. A ver si yo veo algo sobrenatural. Entonces se van acumulando todas esas emociones. Y ellos trabajan con eso. El verdadero avivamiento de una vida siempre comienza con arrepentimiento y un gran deseo de búsqueda de Dios y su palabra. Vamos a hablar rapidito. El carcelero de Filipos. Que los filipenses fueron la primera iglesia en Europa que fundó el apóstol Pablo. El carcelero de Filipo, cuando intentó suicidarse, cuando creyó que los presos habían escapado. Yo no voy a leer el texto entero para resumir. Hechos capítulo 16, versículo 27. Hechos 16, 27. Búsquelo en su Biblia, su iPad o su tableta. Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, porque Dios la abrió para que sacó la espada y se iba a matar. Esos carceleros, cuando se perdía un rehén, lo tenían que pagar con su vida. Por eso la costumbre de ellos era matarse, quitarse la vida inmediatamente. Ellos se lo dicen, si se escapa, tú lo vas a cuidar, pero si se escapa, te vamos a ejecutar. Lo primero que empezó es, me voy a matar, porque se me escaparon los presos. Pensando que los presos habían huido, por eso era que se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño. Eso fue después del terremoto que mandó Dios en la cárcel, que estaba Pablo y Silas detenidos. Pues todos estamos aquí. Él entonces,
pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ya ese hombre había nacido de nuevo ahí para mí. Estaba temblando. Ese es un quebrantamiento que da el Espíritu Santo. Palingenesia, nuevo nacimiento. Palín, nuevo. Génesis, nacer. Mírenlo ahí, estaba temblando. Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa palabra, eso seguro que es de un nacido de nuevo. Tenía el Espíritu de Cristo ahí ya. Se le reveló el Mesías. Y ahí empezó un avivamiento en ese hombre. Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí me gusta siempre la palabra. Dios es un Dios de familia. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. En fe, toda mi familia va a ser salvo, mis hijos. Entiendan, hay situaciones que no se dan, pero en fe. Dios trabaja con la casa. Entonces, ese avivamiento empezó con un gran arrepentimiento. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y lo segundo de una vida avivada es la palabra de Dios. Arrepentimiento y la Biblia. O sea, todos esos avivamientos que yo hice mención hace un ratito, en ninguno empezaron así. Ninguno, hermanos. Arrepentimiento, conversión, condición de espíritu y la palabra. Porque con ese que Dios limpia. Con la palabra que Dios empieza a limpiarme y a restaurarme y a sanarme. Y me redarguye. Como dice 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Esa me enseña, me redarguye, me dice: está mal. Me corrige. Me señala el error, pero entonces me dice cómo hacerlo. Hazlo así. Y me instruye. O sea, me va preparando. Así como uno va instruyendo a los niños cuando uno quiere que deje los diapers, los pañales en castellano. Empieza a instruirlo. Entonces, la palabra me va instruyendo para que yo sea maduro y me parezca a Cristo. Entonces, todo avivamiento es con con la palabra. La palabra me limpia. A mí me ha limpiado y a ti. Juan 15:1. Vamos a buscarlo. El libro no sinóptico. Sinóptico es no igual. Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos. Muy parecidos esos libros. Juan es no sinóptico. Le llaman sinóptico, no igual. Así como los libros apócrifos, que son los libros falsos, y los canónicos, que son los del canon, los 66 libros de la Biblia. Busquémoslos rapidito. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Jesucristo es la vid. Y mi Padre es el labrador. Nosotros las ramas. Estoy leyendo en Juan 15:2 ahora. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso está limpia la palabra. A mí me ha limpiado. Maestro de piedad. A medida que va predicando, los niños lo va limpiando, los adolescentes. La palabra va limpiando. Es poderosa la palabra. Por eso en todo avivamiento tiene que estar presente la Biblia, las enseñanzas y la sana doctrina. Jesucristo 3 años con los discípulos enseñándolo y la palabra lo iba limpiando. Cuando uno no es palabrero,
Cuando es maestro de piedad, el que transmite piedad. Cuando usted vive la palabra, transmite. Y aquí Jesús se lo dijo a los discípulos. Ahí había un avivamiento, sin mucho ruido. Y ya ustedes están limpios por la palabra. El maestro lo limpió con el Espíritu Santo. Nos aumenta la fe. Este es un texto muy tergiversado, pero vamos a explicarlo bien. Romanos 10, 16. Muy mal explicado ese texto por los arminianos, claro, porque le conviene. Romanos capítulo 10, 16. La palabra me aumenta la fe. Romanos capítulo 10, muy escuchado por todos ustedes y por toda la iglesia. Capítulo 10, versículo 16. Aquí Pablo está haciendo una analogía con Israel y cita Isaías bastante. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, todavía el Espíritu Santo ahí, cuando Isaías no había descendido, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír, pero no la palabra tuya ni la mía, la palabra de Dios. Eso ha sido muy tergiversado, hay muchas interpretaciones ahí. Porque, hermanos, el que escucha, como Lidia, cuando Pablo le disentaba, fue que nació de nuevo. El nacido de nuevo es que va a escuchar y le va a dar fe ahí. La fe se adquiere es cuando yo nazco de nuevo. Ahí mismo viene la fe. Aunque Dios puede en este mismo momento, yo estoy predicando, usar la prédica y darle un mandamiento de si te escucha. Hay pastores que interpretan eso, que dice que el oír la palabra de Dios, que Dios da un mandamiento, escucha. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Pero cuando yo escucho la palabra, yo desde niño, antes de nacer de nuevo, estaba escuchando la palabra porque mi papá me instruía. Yo nací en un ambiente cristiano. Pero todavía yo no tenía fe y la escuchaba, pero ya Dios me estaba preparando en su providencia. Yo conocía mucho la Biblia sin haber nacido de nuevo, no tenía fe, porque la fe se da con el nuevo nacimiento. Ahora, un día yo nací de nuevo y escuché la palabra diferente. Pero una persona no elegida, por más que yo predique, no va a tener fe. Entonces, un texto es muy peligroso. Con ese solo texto usted no puede hacer. Ahí los arminianos con ese solo texto han hecho una doctrina de que ellos dicen que si usted sale a evangelizar ahí afuera y aunque una persona no sea elegida, si te escuchó que la fe viene porque usted le predica y ahí él tiene fe. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? A usted, una persona no elegida, que no tenga el Espíritu Santo, usted le predica. Entonces ellos dicen en Romanos ahí 10 que esa persona, si usted tiene que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, porque ahí le va a venir la fe. Si no es elegido, no le va a venir fe, por más que usted le predique. Cuando Pablo le predicaba a Lidia, había muchas mujeres, pero solo dice Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera. Los otros no entendieron. O sea, cuando la fe viene por el oír, es cuando uno nace de nuevo ya. Y Dios lo puede usar. Como en este momento yo puedo estar predicando y alguien ahí que no tenga el Espíritu, Dios lo hace nacer de nuevo y entiende. Ahora, esa fe, después que Dios me lo da, como dijeron los discípulos, no pidieron fe, ya la tenían. Auméntame la fe. Con la palabra, esa fe a mí me ha ido aumentando, conociendo a Dios, creyéndole, entendiéndole. La fe se aumenta con la palabra. Ejemplo, el miércoles nosotros estábamos hablando, se recuerda, de la providencia. Digo, mira, Dios tiene control de todo. Dios gobierna y eso te aumenta la fe. La palabra te la aumenta. Yo busqué de este texto
que ha sido muy controvertido y discutido por los arminianos en el mundo cristiano, en Romanos 10:16, que no derriba, a veces usted cuando lee ese texto, usted quiere que derribe la doctrina de Calvino, que es de Pablo, pero no, hermanos. Busqué un comentario, yo soy muy curioso, de Juan Calvino, de Romanos 10, de este texto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, de Romanos 10:17. Vamos a leer el comentario de Juan Calvino. A ver, que me gustó bastante. Están conmigo en el hilo ahí, no se me pierdan, ¿sí? O sea, que usted, aunque usted le predique a una persona que no sea elegida, que no tenga el Espíritu, no es que va a tener fe ahí mismo. Diga, porque, y dice ahí, no la palabra tuya, la de Dios. Ahora yo le predico a la gente porque yo no sé a quién es que Dios le va a dar la fe. Eso le toca a Dios. No me toca a mí. Está investigando. Pueden haber, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está claro. Vamos a escuchar el comentario de Juan Calvino. La fe es entonces al escuchar, etcétera. Vemos por esta conclusión lo que Pablo tenía en cuenta por la gradación que formó. Era para demostrar que donde quiera que esté la fe, usted ve que ya había, donde quiera que hay fe, usted escucha. Previamente en Lidia había fe ya, porque dice que Dios abrió el corazón de Lidia y escuchó a Pablo. Entonces, donde quiera que hay fe, Dios ya ha dado una evidencia de su elección a un elegido que está hablando ahí. Y luego, al derramar su bendición sobre la manifestación del evangelio, un elegido escucha la palabra, Dios se le abre el entendimiento, se le revela en ese momento, como se te puede revelar sin escuchar nada. Porque a mí se me reveló acostado en mi cama. Ahora, yo desde niño había escuchado la palabra, me estaba preparando, porque Dios en su providencia trabaja así. A mí él se me reveló sin una prédica, durmiendo. Pero yo desde niño, Dios ya preparándome, porque Dios es así. Había escuchado muchas prédicas ya y ya conocía, tenía información, no en el espíritu mental, con la razón de Dios, tenía mucha información, pero no tenía iluminación del espíritu porque no tenía fe, porque yo no había nacido de nuevo. Dios no tiene nietos, nuestros hijos necesitan un encuentro personal con el Señor. Hay muchos hijos que ya nacen con fe. Eso es un misterio desde el vientre. Hay otros que, por eso que se dejan de ir a la iglesia, no tienen nada, hermano, aunque sea hijo tuyo, no tienen nada. Y llegan jovencitos y no quieren nada con el Señor. Hay que esperar que Dios se les revele. Entonces yo desde niño, mis padres, y me crié en una iglesia, en la providencia de Dios, venía escuchando. Un día durmiendo, ahí me vino la fe, sin nadie predicarme. O sea que Romanos 10:16 hay que explicarlo bien. Yo nací de nuevo, yo dije, él vive, él vive. Wow. Y empecé a llorar. Me levanté por la mañana, fue de un viernes a sábado, un quebrantamiento. No, pero yo me recuerdo que el domingo por la mañana, eso fue viernes a la madrugada, me la pasé el sábado, boté toda para esos tiempos eran cassettes de salsa y merengue, lo boté todo. Yo tenía una recolección, salsa, merengue y alabanza, una mezcla, sincretismo religioso. Y desde ese día jamás, hermano.
Y cuando fui a la iglesia ese domingo, yo no sabía lo que me había pasado. Y cuando fui donde el pastor, yo no sé, yo me siento diferente, ahora yo entiendo. Y entonces me gustó ese pastor que tuvo sabiduría. No, Reynoso, naciste de nuevo. Te pusieron el espíritu, te dieron la fe. Aleluya. Y yo no sé, yo tengo como una cosa, como que me estoy volviendo loco. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Yo tengo como un no sé qué aquí, como algo, como que el corazón me palpita y late muchas más veces. Me palpitaba así, no, porque se te revelaron. Oh, se me revela. Desde ese día hasta el día de hoy, Jesús le dijo a Nicodemos que eso es duro, esa palabra, que para ver, aunque sea tu hijo, hermanos, que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y para entrar, nacer del agua y del espíritu, cuando me van madurando, ya yo entro. Hay que nacer de nuevo. No tiene nieto, hermano. Usted diría, y si una bebé se muere en el parto, por favor, hermanos, saque el humanismo de la iglesia, como pasó con John F. Kennedy, que se murió su bebé en el hospital y llevaron un cura para que la bautice, para que se vaya al cielo. Eso es humanismo. Por eso usted tiene que, Romanos 10, 17, explicarlo bien. Pues si una bebé se muere, no escuchó nada. O sea, no le va a venir fe porque no escuchó la palabra de Dios. Pero escuchó otra palabra, la del cielo. Se murió en el vientre la bebé. Si es elegida, usted la va a ver en el cielo, aunque no haya confesión. No haga confesión. La mía yo la voy a ver en el cielo, hermano. Y esa no hizo confesión, ni se bautizó por agua, ni hizo nada. Porque es que hermano, hay que, la Biblia, hermano, cualquiera se estrella con ella, ¿sabe? La Biblia dice que no se va a perder ni uno y ni uno es ni uno. O sea, que esa bebé no se va a perder, yo la voy a ver. Ella no hizo confesión, ni nadie le predicó, nació muerta. Mi hija Sammy, mi primogénita. Entonces John F. Kennedy, cuando su bebé fue, Jacqueline tuvo ese bebé y estaba agonizando y llamó a un cura corriendo. Dije, no, porque si usted, o sea, que el cura que tiene la autoridad para llevarlo al cielo, usted lo bautiza y el niño no se pierde. Eso es carne y sangre. Por eso es que el humanismo hay que sacarlo de la iglesia. Esa doctrina de Jacobo Arminio tiene demasiado salpicada por el sudor y las manos del hombre. Un bebé tuyo desde el vientre, Dios le puede poner el espíritu. Un misterio, hay otro que se lo pone después de joven, como me lo pusieron a mí. Pero hay otro que nacen, hermano, hablando lengua. Y que ni siquiera te pueden dar un momento dado cuando conoció al Señor. No, yo desde que nací fue conociéndolo. Como aquella solda, ciega y muda, Helen, que me recuerda siempre del nombre de la sierva Helen, que Dios la bendiga. No tenía contacto con el mundo exterior, ni nadie le había predicado, ya no había escuchado nada. Y le enseñaron a hablar digital y le preguntaron, ¿tú conoces a Dios? Digo, yo lo conozco, pero muy bien. Yo lo que no me sé el nombre. Muda, ciega y sorda. Una bebé puede nacer con un estado en el parto neurológico, un vegetal, porque a veces en esos partos como de preeclampsia
como el feto no le llega oxígeno, es un peligro y los niños pueden nacer con malformación, daños neurológicos, ciegos, incomunicados, problemas respiratorios, que eso es una cruz muy pesada con una máquina. Pero si es una elegida, vas para el cielo, hermano. Aunque no lo confiese, aunque nunca lo escuche. Usted tiene que explicar la Biblia bien. Porque si usted coge ese texto, Romanos 10:16, va a matar a esos niños. Un niño con problemas, niño especial que no tenga capacidad, va para el cielo, hermano. No coge ese texto y lo mate. Ese es el problema de los carismáticos pentecostales que matan las gentes sin escuchar nada. Porque Helen, esa niña, era sorda, nunca escuchó, pero lo conocía muy bien. Porque hermano, Dios es por favor, omnipotente. Dios puede coger a un vegetal agonizando en intensivo y ponerle el espíritu y revelársele sin nadie predicarle. A mí se me reveló durmiendo. Hay niños míos que yo lo veo, yo digo, no, por eso nació con el Espíritu Santo. Lo tienen. Hay un jovencito, un hijo tuyo, pues un joven, y por testimonio usted ve que no tiene el Espíritu, pero se lo van a poner, hermanos. Lo van a quebrantar. Hay personas que Dios se les revela después de ancianito. Un misterio de Dios, misericordioso que Dios se les revela desde pequeño. La nena mía, me perdona que lo diga en público, porque a mí me gusta ser práctico. Desde que yo la vi, yo le dije, no, va a aprender a tocar piano, esa tiene el espíritu, hermano. Yo nunca la puse a ella a hacer confesión. Dije, ven, confiésalo, porque eso no te salva una confesión, ¿sabes? Los demonios creen y tiemblan, y esa tiene el espíritu. Porque yo sé, porque sin el espíritu no puede adorar así. No puede, hermano. Y salmiarle al Señor, no puede. Entonces, Roma, eso es humanismo. Bautiza al niño, porque si se muere, se va para el infierno. Hermano, ¿quién te ha dicho que el cielo, el que tiene la llave de la puerta del cielo es Cristo, no es el sacerdote ni el pastor? Se puede morir un bebé sin aceptar a Cristo y si es elegido, porque que no se, la Biblia habla claro que no se perdió ninguno, solo Judas, hermano. Ahora, si no es elegido, no va a parar en ninguna parte. Por eso es que Juan Calvino le llamó la doctrina espantosa. Esa gente que la fe viene por el oír que escucha, a esos primero nacen de nuevo, le ponen el espíritu y escuchan y entienden. No encajone a Dios nunca. Eso ha hecho la religión. Entonces dice Juan Calvino sobre la meditación del Evangelio para iluminar las mentes de los hombres por la fe y por lo tanto para llevarlos a invocar su nombre. Había testificado que los gentiles fueron admitidos por él en la participación de la herencia eterna. O sea, Juan Calvino en este comentario aquí él dice que esa gente tenían fe previamente ya, eran elegidos. Dice Calvino, por eso me gustan esos reformadores. Entonces la Biblia nos enseña y capacita, hermano. Según la de Timoteo 3:16. Por eso el avivamiento tiene que ser con quebrantamiento, arrepentimiento y con la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es temprano todavía. Eso solo saben ustedes de memoria porque dimos un estudio aquí de la inspiración de las escrituras. Por favor, léalo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Una inspiración plenaria, orgánica. Útil para enseñar. La palabra, por eso el avivamiento tiene que ser con la Biblia. Tiene que ser con la Biblia. La Biblia enseña. A mí me ha enseñado. Antes me engañaban fácil. Es difícil engañarme ahora. ¿Por qué? La palabra, hermano.
A veces yo digo, pero ¿y cómo ese hombre me hipnotizó? Porque hipnotizan en las iglesias, pero la palabra me libera. Ahora es difícil engañarme. Para redarguir, me señala el pecado, mire, está mal, pero me lo corrige. Y para instruir en justicia, me prepara a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que la palabra no puede estar presa. Me llegó este pensamiento ahí. Si hay algo que Satanás no quiere, es que se le enseñe al cristiano el evangelio puro y sano de Jesucristo. No quiere. Porque que la palabra me pueda hacer un gigante, ¿sabe? Entienda, no inflado así. Me puede dar sabiduría, hermano. Un consejo te cambia la vida. A mí hay consejos que me han cambiado la vida. Como esos padres que aconsejan a sus hijos. Por eso en Roma se le escondió la Biblia a los feligreses. Y gracias a Dios a William Tyndale en Inglaterra, que la tradujo la inglesa, todo el pueblo y la reforma, todo el pueblo que lea la Biblia. Porque la palabra me abre los ojos y conoceréis la verdad, Juan 8:32. Y la verdad os hará libre, a mí me ha libertado. Por eso es que Satanás no quiere que tú le escuches. Para estos mensajes van a haber muchos obstáculos para que lleguen las gentes, porque es la verdad. Porque yo no vine, hermanos, aquí a encantarte ni a hacerte chistes, ni a hacer malabares. He venido a hablar la verdad. Si usted quiere escuchar mentiras y errores, póngase a ver novelas, o a ver un comediante, o a un pastor de estos charlatanes. Pero el énfasis nuestro es la verdad, la restauración de la sana doctrina. O a un político, vea, si quiere escuchar falsedades, te vine a hablar con el corazón. No somos encantadores ni magos. Hablar la verdad para que liberte, porque solo ella liberta. Por eso es que Satanás no quiere que llegue a los corazones. La semilla que cayó en el camino, la sabe que es un tipo de los demonios. Se la llevaron, hermano, porque la palabra es poderosa y es un peligro cuando germina un corazón. Cambia. Y cuando Satanás vio que iba a caer en el camino, se la llevó. Las aves del cielo se la llevaron la semilla. Y esa es la lucha del diablito, apartarte de la palabra, no lea la Biblia, no entienda nada, porque es peligroso para él. Cuando un hombre se dedica, por eso es que el avivamiento tiene que empezar con la Biblia, a estudiar la Biblia y a llenarse de Dios, hermano, empieza a andar en rectitud y santidad y cambia. Y se ve un cambio, un giro de 180 grados. A mí la palabra me ha transformado, yo te lo testifico de todo corazón. Segunda de Timoteo 2:9. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo lo sabía. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. No puede estar presa la palabra. A mí me gusta ese texto. Él la quiere aprender, pero no puede estar presa, hermano. La verdad vas a correr y vas a triunfar en este mundo. En Estados Unidos la verdad no puede estar presa. Yo saqué un pensamiento, le escribí ayer de John Lowell, aquel hombre de aquella obra de 1984 que fue como en el 40 que escribió, de una distopía, un gobierno dictatorial, que una persona puede tener doble pensamientos, opuestos y estar de acuerdo con los dos.
Y eso se le llama pensamiento orwelliano. Dos pensamientos opuestos. Por eso que cada vez que usted vea un país, abra los ojos, hermano, diga, no, hay una política ahí aquí en Estados Unidos que ella dijo, cuando ella es candidata, si es presidenta, va a ser el Ministerio de la Verdad, John Orwell. En esa novela John Orwell, en esa dictadura había un Ministerio de la Verdad, que era todo lo opuesto. El Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Igualdad, que nunca las gentes van a ser iguales. Entonces ellos crean un conflicto, esas ideologías crean un conflicto, pero ellos no quieren que se resuelva porque se le termine el trabajo. Eso del Ministerio de la Igualdad, eso es violentar los principios de Dios. Ni las huellas dactilares de los dedos son iguales. Nadie nunca va a ser igual, ni los niños tuyos. Todo el mundo es diferente. Y hay un ministerio en España de la igualdad. Esas son las malditas filosofías. Entonces yo lo oí y decía, no, dos pensamientos opuestos. La guerra trae la paz. Y la gente tiene una capacidad, porque él lo descubrió en el cerebro, de tener dos pensamientos opuestos y estar de acuerdo con los dos. El síndrome del consentimiento. Oh, sí, sí, la guerra trae la paz. No, no fue él que me lo impuso, soy yo mismo que yo lo creo así. Ese es el mundo de los idiotas, hermanos. Ortega y Gasset, la masa, es así la masa. Por eso es que votan por los políticos y los engañan. E Isaías dice, los que te dirigen te engañan. Pero que la palabra abre los ojos, la verdad abre. El ministerio de la mujer, el ministerio de esto. Y ahí le dan de los impuestos de la gente un salario a esa persona y crean un problema, pero no quieren que se resuelva el problema, porque pierden el trabajo si se resuelve el problema. Esa líder en España del Ministerio de la Igualdad, esa nunca, aunque eso nunca va a suceder, porque es un principio contra los de Dios. Nunca quiera que todo el mundo sea igual porque pierde el trabajo, hermano. Entonces ya ahí empieza a trabajar. No, vamos, el igualitarismo. Eso no existe, el igualitarismo. Igualitarismo. Eso no existe, hermano. Como el cambio de género, sácate eso de la mente. Nunca se han visto tantos suicidios, esos adolescentes, hermanos, como ovejas al matadero lo están llevando. En estos días muchos suicidios. Adolescentes que le ponen bloqueadores en la pubertad. Si es hembra, le bloquean las hormonas progesterona femenina y le inyectan testosterona y después le hacen la operación. Y el problema está en la mente. Eso no te va a cambiar la realidad de la vida. Por eso es que se suicidan. El mayor índice de suicidios es en esos cambios de sexo, porque el sexo no se cambia, como dijo aquel psiquiatra americano. En vez de trabajarle aquí. Y a veces han cogido niños, hermanos especiales que no piensan bien y lo engañan y le cambian el sexo y después esos niños se suicidan. Es muchos suicidios y los médicos están participando de esa corrupción. Entonces John Lowell decía, sin lenguaje no hay expresión. Se necesita el lenguaje, se necesita el consejo. Sin expresión no hay ideas. Las ideas se libertan. Y sin ideas no hay libertad. Tremendo pensamiento de él. Por eso es que el lenguaje se manipula. Ahora, aunque te manipulen el lenguaje, eso no va a cambiar la realidad, hermano. Aunque haya disforia de género y usted no esté conforme con su sexo, no te va a cambiar la realidad, porque no se cambia el sexo.
Se puede feminizar un hombre, eso sí. Se puede masculinizar una mujer, eso sí. Pero no hay cambio de sexo. Tienen que trabajar aquí, es un problema mental y espiritual. Los totalitaristas han entendido que solo la verdad liberta. Y por eso es la censura. Ellos saben, por eso no hay libertad de expresión, porque sabe que liberta y es un peligro cuando un muchacho conoce la verdad. Estos pastores engañadores, trasquiladores, esquilmadores, ellos saben también cuando estos tipos de prédica le abren los ojos al pueblo porque van a perder mucho dinero. Son los intereses que están en juego. El negocio se le va a acabar. Por eso tanta censura hoy en día, porque se convierten en policías de la conciencia, solo para que la verdad no llegue a las gentes. Así trabajan con los engaños para mantener a las masas esclavas de sus ideas. Cualquier consejo te liberta, como decía Abraham Lincoln. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln. Proverbios 1:30, 1:38. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, escúchala, el consejo, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es adorno, te pone hermoso, porque la libertad. Salmos 119, versículo 103. Búsquelo rapidito. Salmos 119, versículo 103. Un muchacho desde niño, un joven instruido, hermanos, es un tsunami. Lo hace impermeable al engaño. Por eso hay que preparar e instruir a nuestros niños. No hay por dónde entrarle. Por eso que ellos tienen miedo que conozcan la verdad. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Yo escuché un judío, un rabino, que él dijo que en Israel a los niños le enseñaban con letras del abecedario del alfabeto y le ponían miel a la letra. Y le decían, mira, esta es la letra A, en inglés, A, y pásatela por los labios. Póngale miel a la Biblia. Como una miel un día que me trajo de República Dominicana. Que Dios se la le bendiga. La sierva Rosemary. Una miel, hermano, pura, no falsificada, esa pura. Y yo cojo esa miel y hago así. Entonces cuando leo la Biblia con miel. Entonces como esos niños, hijos de rabino, no querían leer la Biblia y le cogían las letras del alfabeto y le ponían miel. Y, pásatela por la boca. Dice la letter A, la A. Qué rica. B. Échale más miel, papi, daddy. B. Porque la miel es agradable. Entonces dice, inspirado el salmista, son dulces mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Hermanos, se adquiere una sabiduría y una inteligencia
Cuando se enseña la Biblia, hermanos, y cualquier consejo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Te hace inmune al engaño. Mírelo ahí. No hay quien te engañe, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lámpara y me guía. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ulrico Zwinglio, el líder de la reforma en Suiza, él dijo, algunos dijeron que Martín Lutero, porque se parecían muchos sus doctrinas, que ellos eran amigos. Pero eso fue el Espíritu Santo. Ellos quizás se reunieron una sola vez. Ulrico Zwinglio, él dijo, en cuanto a la verdad, y así dice el Espíritu del Señor, esta palabra en el siglo XVI, del reformador de Suiza, Ulrico Zwinglio, dice así, en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, hermanos. Yo he tenido que enfrentarme a imperios religiosos de donde vengo que me contrastaron en 4 cosas y yo lo voy a abandonar, la verdad. Digo, me dijeron como ellos usan la lengua para manipular y encantar. Digo, la lengua no se puede hablar por micrófono. Yo le dije, Reynoso, tú dijiste, porque alguien me grabó un cassette aquí, que se puede hablar que la lengua no se puede hablar por micrófono. No yo, Pablo. Entonces se ríen porque son cínicos. En vez de arrepentirse ahí. Digo, no, la lengua no es para hablar por micrófono porque entra uno y no entiende, al menos que interprete y va a decir que está loco. Lo dijo Pablo. Entonces yo le dice, mira, no hay la Biblia. Ellos se ríen. Una risa como sarcástica. Porque se pierde, hermano, los hombres van perdiendo la dignidad, ¿sabe? Y se va cauterizando. Y no le importa nada. Porque yo no sé, a mí alguien me dice una verdad y yo estoy mal, yo me preocupo y me quebranto. Y digo, wow, mi esposa me ha dicho verdades a mí que me han dado duro. 3 días deprimido. 3 días deprimido. Digo, es verdad lo que ella dice. Estoy mal. Pero gloria a Dios por eso, porque todavía estoy sensible a la voz del Espíritu. Pero esta gente ustedes... Entonces yo no transijo con la verdad, hermano, aunque te pierda y usted se incomode. Pues como dije hace un ratito, vine a hablarte la verdad, no soy encantador ni comediante. Para eso váyase a un show de comedia, vean novelas que hablan mucha mentira, o políticos, que hablan mucha mentira ahí. O vea a estos pastores carismáticos, como a un pastor que le llaman el pastor champú. No porque te lava la cabeza, el champú, que es para lavar la cabeza, sino que te lava el cerebro. Ah, no, pero conmigo no, yo voy a hablar la verdad. Aunque me quede sin nada y se vayan todos. Y así decía Ulrico Zwinglio. No podemos abandonarla. No la abandone, hermano, por buscar compañerismo y ganarte gentes. Y por miedo a perder una amistad o una familia, ¿sabe? No la abandone. Yo he tenido familia, pero gente que quiero. Y me han venido con algo doctrinal. Y yo, no, eso no es así, papá. Yo te quiero mucho. Yo recuerdo que lo he dicho aquí una vez que fui a República Dominicana de vacaciones y andaba con un varón y me iba a prestar su carro. Y me dijo, Reynoso, la salvación se pierde. Digo, bueno, mira, aunque tú me prestes el carro, no me lo prestes, no se pierde. Y tú quieres, no me lo prestes. Y no me lo quiso prestar. Y no se pierde. Yo tengo un compromiso con la verdad, hermano. El hombre tiene que ser serio y honesto. Y decía Ulrico Zwinglio, incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas, no está preparada la iglesia. Porque no vivimos para esta generación ni para servir a los príncipes de este mundo, sino para el Señor. Ustedes pueden matar mi cuerpo, dijo Ulrico Zwinglio, pero no pueden matar mi alma. No teman a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Teme al Señor, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y decía Eurico Zwingli: cualquiera que busque o indique otra puerta, yerra e incluso es un asesino de las almas y un ladrón, como dijo una vez Marcos Witt. Le dijo: otro camino le voy a mostrar, no el de Cristo. Es un asesino. Un ejemplo de una vida avivada en la Biblia, el apóstol Pablo, Filipenses 1:21. Mira lo que llega un hombre avivado, un hombre adherido al Señor y que ama a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aleluya. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre del Santísimo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mira cómo estaba Pablo, hermanos. Quería estar con el Señor, pero estaba pensando en la obra, teniendo deseo de partir y estar con mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 1:24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ese es el espíritu de un hombre avivado, que no piensa en él, piensa en el otro. Él quería ir a la presencia del Señor y estar con Cristo, pero prefirió quedarse porque no estaba pensando en él, en los demás. Ahí no había egoísmo, ni era un hombre amador de sí mismo. Estaba pensando en la obra y en sus hermanitos que lo necesitaban. Así como cuando es hermoso cuando una madre se enferma y dice: yo no puedo partir ahora, pero no es por mí, a mí no me importa partir, es que ese niño me necesita. ¿Quién lo vas a cuidar? Está pensando en otro. Y ese es el evangelio. Como Cristo, que no pensó en él, pensó en el otro. Cuando uno se la pasa pensando en los demás. Y aquí Pablo estaba pensando en sus hermanitos. Dije: sí, yo me quiero ir, pero me tengo que quedar porque ellos todavía son bebés espirituales. Ellos me necesitan. Una vez cuando yo llegué un momento que me iba de aquí y me reuní con la familia en la sala de mi casa. Vámonos, ya no soporto, me voy a ir. Y Dios lo usó a ellos porque ellos dijeron: no, espérate todavía. Y vino un hermano y me agarró y me dijo: pero si tú te vas, porque nadie es imprescindible, hermano. Pero hay vasos que se necesitan cuando se esté pensando una obra, un líder, para instruirla. Pablo aquí no podía irse todavía. Lo necesitaba la iglesia de Filipo, hermanos, porque faltaba mucho enseñanzas. Y me dijo: si tú te vas, ¿qué yo hago por aquí? Ya yo me casé, tengo hijos, pero ¿qué yo hago por aquí? Porque mi vida pierde sentido. Yo vine por aquí por el propósito. ¿Y dónde está el propósito? Y eso me dio duro a mí. Yo dije: no, el capitán es el último que se va de la barca. Y ahí yo no empecé, estaba pensando en mí. Yo digo: tengo que pensar en los demás. Y a mí me llegó anoche mismo un pensamiento de Víctor Frank, el famoso psiquiatra superviviente de los campos de concentración nazis. Víctor Frank. Pensamiento profundo, poderoso de Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración en Alemania nazi. Que él decía: en realidad no importa
que no esperemos nada de la vida, aunque Dios le dio todo a Pablo. Pero tremendo pensamiento. No importa que usted no espere nada de la vida, sino más o menos parecido al de John F. Kennedy, cuando él decía: no piense tanto que Estados Unidos te puede dar, que tú quieres aportar. Yo quiero aportar algo a esta nación antes de morir, por agradecimiento. Y no importa que usted no espere nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Como hay madres que dicen: yo no puedo irme ahora, no puedo morir, es que esos niños me necesitan. Pablo quería irse a la presencia del Señor, amaba mucho a Dios, pero él dijo: pero la iglesia me necesita. Que es diferente a estos hombres narcisistas de hoy en día. No estaba pensando en él, sino en los demás. Dije: me tengo que quedar un tiempecito más porque falta un propósito todavía. Y un hombre, cuando va madurando, si la muerte le toca la puerta, primero piensa es en los hijos. Dije: no, Señor, un tiempecito más, no por mí, por ellos. Los niños están muy pequeños, necesitan su padre, van a pasar mucho trabajo. O a veces antes de morir, hay muchos que se le encomiendan a, si tiene un hijo, el más grande: cuídame ese muchacho que tú tienes más capacidad de generar dinero, él no. Cuídamelo, tu hermanito, tu hermanita. A mí me gustaría antes de morir reunirme con ellos. Lo primero que le diría: por favor, no quiero vendetta, pleito por herencia. Yo no tengo nada, pero esa casa es de ellos. Ricky es un hijo mío, es sobrino, pero hijo mío adoptado. O sea, que esa casa es de él también. Tiene que portarte bien conmigo, ¿sabes? Entonces, si yo, cuando yo me muere y Mauri parta, esa casita le va a quedar a ellos y el banco. Pero está bien avanzadita, hermanos. Pero son 5 que me heredan, más una casita allá en República Dominicana. Entonces me hereda Chaidi, Sion, Naomi, Samuel y Ricky, son 5. Pero lo primero que le diría: cuidado, dénsela al que más necesite, justicia. Y cuidado, eso sería terrible, una pelea por una herencia. Y después la segunda palabra que le diría: la primera es: vivan los principios de Dios. La segunda: no se peleen por nada material. Y la tercera: el más fuerte ayude al más débil. Y ahí yo cierro mis ojos, porque no puedo pensar tanto en mí, yo tengo que pensar en ellos. Y ahora en el ministerio, en la iglesia, digo: no, me necesitan. Hay personas que, hermano, no son fanáticos. No, el Espíritu Santo lo hace todo. Hay gentes que se necesitan. Pablo podía decir: no, Dios envía ángeles y le predican a los filipenses. Pero Pablo fundó esa iglesia y él decía: yo no me puedo ir porque esta iglesia me necesita. Son los hijos espirituales y ellos todavía me necesitan. Hay una obra. Cuando yo termine, sí, le digo al Señor que cierre mis ojos. Pero digo: yo no me puedo. Fue claro que habló ahí. Él podía decir: no, envío un ángel, pero hay vasos que se necesitan en la iglesia. Y él dijo: no me lleve ahora porque que esta iglesia me necesita. Usted diría: no, lo único que se necesita es Dios. Eso es verdad. Pero hay vasos importantes que está instruyendo. Ahí Pablo no usó el fanatismo. Cuando yo termine me voy. Y así que debe de vivir un ser humano. Pensar en los demás. Hay mucho egoísmo hoy en día. Por eso esos pensamientos de estos hombres, de Víctor Frank, fue muy profundo. No espere tanto de la vida. Que la vida espera de ti.
Yo no quiero ser egoísta. Yo vine aquí a esta nación bien egoísta y yo quiero aportarle algo a esta nación antes de morir, de cerrar mis ojos. Y a la causa del evangelio también. Como lo hicieron los reformadores, como lo hicieron los hombres del siglo XVIII, Jonathan Edwards, Guillermo Carey, John Bunyan. Ser un perfume, ser una honra para mis hijos, no ser avergonzado, poder verle hasta la muerte el rostro a mis hijos, que no tengan nada de qué avergonzarme. Por eso uno tiene que, el Espíritu Santo, hacer una obra en nosotros y empezar a pensar más en los demás, no tanto ensimismado en uno mismo, valga la redundancia, pensar en el otro. Pablo vivía para los demás. Romanos 9:3. Y ahí termino. Romanos capítulo 9, versículo 3. Era un hombre avivado en el espíritu. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y aquí termino, que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivir para los demás, aportarle a esta nación, no tanto pensar en uno mismo, pensar en los demás. ¿Qué espera la vida de mí? Y el día antes de partir, no pensar en uno como Cristo, que el último que pensó fue en él, cuando estaba en la cruz, que le dijo: Juan, mira, y ahí tu madre, cuídala. Pensó en los ladrones y después pensó en él. Padre mío, en tus manos, ¿por qué me has abandonado? Y después, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el último que pensó fue en él. Que se vaya el egoísmo de nosotros. Hay momentos a veces que uno se enferma y uno dice: Señor, por favor, no me cierres los ojos ahora, que estos muchachos me necesitan. Pero no pensando en uno. Ellos esperan algo más de mí. Como decía, que yo siempre lo repito, aquel proverbios griego: las sociedades prosperan cuando los ancianitos siembran árboles cuyas sombras no disfrutan, la disfrutan las generaciones venideras. Así que se prospera. Y esta sociedad está corrompida, es muy narcisista, muy egoísta. Y los pastores estamos así, dañados. No pensamos en nada, solo en nosotros mismos. Señor, recibimos tus consejos y tus palabras. Por favor, yo soy el primero que la necesito. Escríbela en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante. Que la bendición arónica, Jehová, en esta tarde nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová alce hacia nosotros su rostro y nos dé su dulce y delicada paz. Los hermanos que vayan a partir, que tengan un día hermoso, muy feliz, y mañana en el trabajo que esté un día muy especial de gozo y con tu dirección, Señor. Los que vayamos a compartir estos alimentos, danos un momento muy agradable en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.